Bienvenidos. En casa aprendo. Buenos días, mis queridos niños y niñas del primer y segundo grado de educación primaria. Queridas familias, es un gusto saludarlos a todos ustedes. Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy la profesora Ruth Zoraida Cabanías Guamán, quien conducirá este espacio. Para mí es un gusto conducirlo porque la educación no puede parar. Por ello, queremos presentarles la experiencia de aprendizaje Promovemos una convivencia sin violencia, ya que, aunque en nuestro país la pandemia y el confinamiento puso en evidencia actos de solidaridad, colaboración y ayuda mutua que sacó lo mejor de cada uno de los peruanos, también pudo observarse a nivel familiar varios casos de agresión física, amenazas, maltrato verbal y emocional hacia los niños y niñas. Vemos la necesidad de que nuestros niños y niñas se conviertan en promotores de experiencias y a través de los insumos que aportarán las áreas de ciencia y tecnología, matemática, personal social y comunicación, responderán a la interrogante: ¿qué podemos hacer para prevenir la violencia en el hogar? Y como producto de las actividades que realizarán en las próximas 2 semanas, obtendrán una guía de estrategias para prevenir la violencia. Para la elaboración de la guía de estrategias, nuestros niños y niñas tendrán que considerar los siguientes criterios. Primero, escribe textos sobre convivencia sin violencia, agrupando las ideas en oraciones, incorporando vocabulario de uso frecuente, utilizando la mayúscula y punto final. Segundo, revisa el texto escrito en relación al propósito y destinatario, el uso de los recursos ortográficos con el fin de mejorarlo. Tercero, expresa con lenguaje simbólico, números, signos, algoritmos, resuelve problemas de agregar y quitar en situaciones relacionadas a promover una convivencia sin conflictos y realiza afirmaciones sobre los resultados obtenidos. Cuarto, expresa con lenguaje simbólico, números, signos, algoritmos, resuelve problemas de juntar y separar en situaciones relacionadas a promover una convivencia sin violencia y realiza afirmaciones sobre los resultados obtenidos. Quinto, comparte acciones para mejorar la relación entre los miembros de su familia para promover una convivencia sin violencia en el hogar. Sexto, utiliza información para describir cómo la violencia puede afectar diferentes partes de su cuerpo. Séptimo, utiliza información para describir cómo la violencia puede afectar su mente. Muy interesante lo que aprenderán nuestros niños y niñas en esta experiencia de aprendizaje. Por ello, el día de hoy nuestros niños y niñas iniciarán su aventura del saber desde el área de ciencia y tecnología. En la primera sesión conocerán cómo la violencia física afecta el cuerpo y en la segunda sesión conocerán cómo la violencia puede afectar la mente. Niñas y niños de primer y segundo grado de primaria, imagino que ya están listos para iniciar la sesión del día de hoy. ¡Qué bueno! El título de la sesión del día de hoy es Conocemos cómo la violencia puede afectar nuestro cuerpo. Y el propósito de la sesión será describir las consecuencias físicas de la violencia en el cuerpo. ¿Saben qué actividades tendrán que realizar para poder alcanzar el propósito que les hemos planteado? Déjenme contarles que, para poder cumplir el propósito de la sesión del día de hoy, tendrán que realizar las siguientes actividades. Primero, reflexionarán sobre un problema. Segundo, dialogarán con un familiar sobre lo que saben sobre lo que es la violencia y sus consecuencias. Tercero, escucharán una lectura y escribirán un texto informativo que describe las consecuencias físicas de la violencia en el cuerpo con ayuda de su familiar. Es importante mencionar a nuestros niños y niñas que tengan cerca sus útiles escolares a utilizar, como su cuaderno de apuntes, lápiz, borrador, entre otros. Asimismo,
No olviden que su trabajo de esta sesión y de las siguientes sesiones lo utilizarán como insumos en la elaboración de su guía de estrategias para prevenir la violencia. Niños y niñas, no se olviden de invitar a papá, a mamá o un familiar para que les acompañe mientras aprenden sobre ciencia y tecnología. Iniciaremos la sesión del día de hoy presentándoles la carta que hemos recibido de Rosita. Ella es una niña de 7 años que vive en Pumahuasi, Tingo María. Su carta dice lo siguiente: Estimada profesora Ruth, le escribo porque estoy preocupada por mi amiguito Raúl. El otro día nos reunimos varios niños en casa de la vecina, Rita, porque ella, además de prestarnos su radio, nos iba a acompañar a escuchar la sesión de ese día y nos ayudaría con lo que necesitemos, ya que como nuestros padres están saliendo más seguido a trabajar a las chacras. Ellos se han organizado para que uno de ellos siempre esté presente en la sesión y así nos pueda orientar en las actividades que nos piden. Y fue ahí en donde vi que mi amigo Raúl tenía moretones en su brazo y además estaba hinchado. Cuando le pregunté qué le había ocurrido, él me dijo que nada, pero luego se puso a llorar y me contó que ahora que su mamá y papá salen a trabajar y como él no los puede acompañar, lo dejan al cuidado de su prima Miriam de 18 años. Y cada vez que a él le sale algo mal o se le cae o rompe algún utensilio, ella lo castiga. Él está muy adolorido, pero no le quiere contar ni a su mamá ni a su papá. Él cree que ellos también le castigarán. ¿Por qué Raúl tiene el brazo hinchado y morado? ¿Por qué está tan adolorido? A veces mi mamá y papá también me castigan, pero nunca he sentido miedo por eso. Más bien me piden que piense en lo que hice y cómo puedo repararlo. Lo que nos cuenta Rosita en su carta sobre su amigo Raúl es muy preocupante. Y por lo que describe Rosita, Raúl sufre violencia en casa. Raúl sufre violencia por parte de su prima. Ella se aprovecha de que es mayor, más grande y más fuerte que Raúl para poder maltratarlo. Pero según la OMS, la violencia es cuando una persona usa la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o práctica contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que le cause lesiones, es decir, moretones o heridas, daños psicológicos o privaciones, incluyendo la muerte. La violencia tiene graves consecuencias negativas para la persona que la sufre y según lo que describe Rosita en su carta, Raúl está sufriendo consecuencias físicas de la violencia. Muchas veces la violencia es tomada como algo normal por muchos adultos. El castigo físico y otras formas de castigo son empleados en muchos hogares. Es más, se cree que es forma de educar a los niños y a las niñas, porque se ignora que las consecuencias físicas de la violencia pueden traer problemas en su salud a corto y a largo plazo. ¿Y cómo la violencia afecta físicamente a las personas? Afecta de muchas maneras, ¿verdad? A ver, piensen ustedes, ¿de qué manera afecta la violencia físicamente a las personas? Será muy importante y necesario que ustedes, niños y niñas, ayuden a responderla. Repetiré la pregunta porque sobre ella iniciarán su indagación el día de hoy. Pídanle al familiar que los acompaña que les ayude a anotar la pregunta en su cuaderno de apuntes. La pregunta: ¿cómo la violencia afecta físicamente a los niños y a las niñas? ¿Anotaron la pregunta? ¡Excelente! Ahora van a dialogar con su familiar sobre su respuesta a la pregunta. También pueden pedirle a su familiar que les dé sus ideas respecto a la pregunta. ¿Listos para dialogar con su familiar? Sí. Entonces, empecemos a dialogar.
Sigan, sí pueden hacerlo. Muy bien, creo que ya tienen su respuesta escrita y dibujada. Entonces, vamos a continuar porque es el momento de que los niños y las niñas comprueben la respuesta que han escrito. Y para poder comprobar su respuesta van a necesitar información. Amiguitos, ¿de dónde creen que podrían obtener información que les ayude a comprobar su respuesta? En su cuaderno de apuntes van a elaborar unos dibujos simples de donde creen ustedes que podrían obtener información. Vamos, tienen un momento para dibujar. A empezar. ¿Terminaron sus dibujos? Les daríamos un tiempito más. Muy bien, creo que ya lo terminaron. ¿Y qué dibujaron? Creo que mis niños y niñas han podido dibujar un libro sobre el cuerpo humano, la radio, su cuaderno de autoaprendizaje de ciencia y tecnología o una revista científica. Incluso creo que algunos amiguitos han dibujado a su familiar como medios de donde obtener información. Muy bien pensado. Felicitaciones niños y niñas por su trabajo, pero en este momento nosotros les ayudaremos a obtener información, ya que por la forma en que podemos contagiarnos de la COVID-19, tenemos que estar distanciados físicamente de las personas, por lo que no deben salir a buscar un libro u otro material informativo que podrían necesitar. Lo que sí podrían hacer, además de escucharnos, es conversar con algún familiar para conocer sus ideas. Por eso, he traído un texto sobre cómo la violencia puede afectar nuestro cuerpo. De esta lectura obtendrán la información que necesitan. Por eso, con ayuda de su familiar, anoten en su cuaderno de apuntes algunas ideas que les parezcan interesantes y necesarias para comprobar su respuesta. Muy bien, niños y niñas, voy a iniciar la lectura. Atentos. Sí, a ver, atentos, tranquilitos, voy a empezar, ¿ya? Consecuencias físicas de la violencia en nuestro cuerpo. Para muchos niños y niñas, las vivencias familiares no suelen ser tan agradables como deberían de ser. Vivir rodeados de amor, cuidado y protección. Por el contrario, el hogar para ellas y ellos es un espacio de terror y riesgo permanente a su integridad a causa de la violencia, la cual es un problema que los afecta con mayor fuerza por ser niños y niñas. Por mucho tiempo se ha justificado en nombre del amor y la disciplina las más graves agresiones físicas dentro de las familias, dejando a los niños y a las niñas agredidos en la más absoluta desolación y aislamiento. Los padres, madres o familiares de manera voluntaria han provocado daños físicos o enfermedades a sus hijos o los han colocado en graves riesgos de padecerlas, a partir de los jalones de pelo, los pellizcos, las nalgadas, los golpes, los empujones, las bofetadas, los puñetazos o de tirarles objetos. Merritt establece que la violencia infantil puede afectar a la salud física de un individuo de forma directa. Ejemplos de estas consecuencias físicas pueden incluir fracturas óseas, es decir, la rotura de los huesos, hematomas, que son los moretones, quemaduras, retraso en el crecimiento o aumento de estatura, golpes cerebrales, deficiencias visuales como ceguera, deterioro motor, parálisis cerebral, afecciones del sistema digestivo, es decir, fuertes dolores en órganos como el estómago, intestinos e hígado. Estas consecuencias físicas pueden convertirse en el tiempo en enfermedades muy peligrosas para los niños y las niñas, como por ejemplo, pueden desarrollar cáncer,
enfermedades pulmonares, enfermedad del hígado, enfermedades al corazón, entre otros, afectando su cuerpo y el normal desarrollo del mismo. Es importante tener en consideración aquellas consecuencias físicas de la violencia para establecer acciones que promuevan una convivencia armoniosa para el cuidado de los niños y niñas ante estos eventos y así puedan crecer sanos y fuertes. Amiguitos, ¿qué les pareció la información que acaban de escuchar? ¿Pudieron realizar sus anotaciones? ¡Qué bien! Ahora, conversen con su familiar en base a las siguientes preguntas. ¿Qué partes del cuerpo pueden verse afectadas a causa de la violencia? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué partes del cuerpo pueden verse afectadas a causa de la violencia? Con el paso del tiempo, ¿qué puede suceder con el cuerpo de un niño o niña que sufre violencia física? Excelente trabajo el que están realizando niños y niñas de primer y segundo grado. Es el momento de que comparen la respuesta que dieron a la pregunta: ¿cómo la violencia afecta físicamente a los niños y a las niñas? Con los datos que han obtenido de la información brindada en la lectura y de las actividades realizadas, es decir, van a mirar la respuesta que escribieron al inicio con ayuda de su familiar y luego observan los datos que obtuvieron de la lectura que hizo y que anotaron en su cuaderno de apuntes. Traten de encontrar las diferencias y similitudes. Empecemos a comparar. Dialoguen con su familiar sobre lo que han encontrado. Muy bien, felicitaciones a ambos por compartir el saber. Al finalizar el programa, utilizarán esta respuesta para escribir el texto informativo sobre cómo la violencia puede afectar las diferentes partes de su cuerpo. Queridos niños y niñas, ahora van a realizar en su cuaderno de apuntes un dibujo sencillo de su cuerpo y señalarán qué partes externas o internas se pueden ver afectadas por la violencia física. Según lo que escucharon en la lectura, esto lo realizarán con la ayuda de su familiar. Vamos a empezar a dibujar el cuerpo humano. No olviden señalar las partes de su cuerpo. ¿Cómo van? ¿Terminaron? Muy bien. Ahora observen su dibujo y en base a la siguiente pregunta conversen con su familiar. ¿Cómo la violencia puede dañar nuestro cuerpo? ¿Recuerdan lo que nos contó Rosita en su carta? ¿Qué le dirían a Raúl si tuvieran la oportunidad de hablar con él? Gracias por participar activamente. Estimados niños y niñas, al finalizar el programa y a partir de lo que han aprendido el día de hoy, realicen la siguiente actividad. Los niños y niñas de primer grado van a comentar a sus padres y familiares lo que han aprendido el día de hoy y luego dibujarán diversas acciones que podrían realizar para establecer una convivencia familiar libre de violencia. Los niños y niñas de segundo grado van a comentar a sus padres y familiares lo que han aprendido el día de hoy y luego escribirán y dibujarán diversas acciones que podrían realizar para establecer una convivencia familiar libre de violencia. Queridas niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa. Muy contentos de haber compartido estos aprendizajes con ustedes.
Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto les ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Aprovecho también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes para que se comuniquen con las familias y por medio de ellas con sus estudiantes para animarlos a que sigan participando en el desarrollo de las sesiones radiales y responder consultas cuando sea necesario, así como planificando las actividades de aprendizaje complementarias e incluida la retroalimentación a partir de las sesiones que escuchamos. Gracias por seguir apoyando esta tarea. Gracias niños, niñas y familia, y nos encontraremos la próxima semana en el siguiente programa.